Me desperté antes del amanecer. En Guadalajara las mañanas suelen empezar con el repicar de las campanas de la catedral, un sonido que viaja por las calles vacías hasta llegar al patio de mi casa. Encendí la cafetera de siempre, la de metal, esa que aún conserva el olor de los años en que Elena me preparaba el primer café del día. Mientras el aroma llenaba la cocina, puse la radio. Hablaban de política, de la inflación, de promesas que se repiten cada temporada como la lluvia. Salí al patio con la taza humeante. El aire fresco traía olor a tierra mojada y a bugambilias recién abiertas. Las flores colgaban del muro como un fuego rosa contra el cielo gris. Me quedé un momento mirando esa escena. Era la misma que Elena solía pintar en sus bocetos, cuando aún soñábamos con restaurar San Elena, nuestra vieja casa cultural. Entré y limpié el polvo del marco donde guardo su retrato. La foto de nuestra boda, en blanco y negro, amarillenta por los años. Le pasé el paño despacio, como si con eso pudiera tocar su rostro otra vez. «Buenos días, Elena», murmuré. Entonces sonó el teléfono. Era Lucía. Su voz sonaba alegre, ligera. «Papá, ¿puedo pasar esta tarde contigo?» «Claro, hija», respondí. «Te esperaré». Colgué y comencé a preparar la mesa del comedor. No suelo cocinar para más de una persona, pero ese día quise que todo estuviera perfecto. Hice sopa de verduras, calenté pan de elote y exprimí jugo de mango, el favorito de Lucía cuando era niña. Saqué del cajón el mantel bordado por Elena. Tenía pequeñas flores rojas y las iniciales de ambos en una esquina. Lo extendí con cuidado, alisando las arrugas con la palma de la mano. A mediodía, el sol caía sobre los tejados, y yo escuchaba las noticias sin prestar atención. Solo esperaba escuchar el timbre. A las 5, finalmente, sonó. Lucía llegó acompañada. A su lado venía un hombre joven, alto, de cabello engominado y traje claro. Ramiro León. Lo había visto en los periódicos. Empresario, dueño de una sonrisa tan blanca como vacía. Traían un paquete grande, envuelto en papel dorado con un lazo grueso. «Papá», dijo Lucía, «te presento a Ramiro». El hombre me estrechó la mano con firmeza calculada. «Un placer conocerlo, don Ricardo. Mi suegro habla mucho de usted». No supe si lo decía por cortesía o por costumbre. Lo invité a pasar. Lucía miró alrededor con gesto curioso, casi molesto. «Deberías modernizar este lugar, papá», dijo. «Parece un museo». Sonreí sin contestar. Ella no recordaba que este museo había sido levantado con nuestras manos. Les serví café y un plato de galletas de canela, las que Elena solía hornear los domingos. Ramiro apenas probó una. «Venimos a mostrarle algo», dijo él, sacando su tableta. En la pantalla apareció una hacienda enorme, llena de jardines, fuentes y luces. «Será el lugar de la boda», explicó Lucía. «Queremos que todo sea elegante, algo digno de la familia León». «¿Y qué papel tendré yo en todo esto?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. Ramiro ni siquiera levantó la vista. «Solo esperamos su presencia, don Ricardo. El padre del novio dará el discurso principal». Lucía asintió, intentando sonreír. Por un instante, el silencio llenó la sala, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. Intenté suavizar el ambiente. Les serví la sopa, pero Ramiro la probó apenas y dejó la cuchara a un lado.
Lucía comenzó a hablar del menú, de las flores importadas, de la banda de mariachi contratada desde Tepatitlán. Hablaban entre ellos, planeando detalles, mientras yo observaba el reflejo de la luz sobre el cristal del retrato de Elena. Recordé nuestra boda, sencilla, con amigos, guitarras y flores de cempasúchil. No hubo discursos, solo promesas dichas al oído. Sentí un nudo en el pecho. Cuando terminaron de comer, Lucía me miró. «Papá, no prepares nada. Todo está bajo control». «Lo imagino», dije. Ramiro se levantó. Me estrechó la mano otra vez. «Será un honor tenerlo entre los invitados». Su tono fue correcto, pero sus ojos parecían calcular el tiempo que perdía hablando conmigo. Los acompañé hasta la puerta. El cielo comenzaba a nublarse. El aire olía a lluvia. «Cuídate, papá», dijo Lucía, dándome un beso rápido en la mejilla. Los vi alejarse en su auto brillante, hasta que el ruido del motor se perdió en la esquina. Cerré la puerta. La casa recuperó su silencio. Sobre la mesa quedó la caja del regalo. La abrí. Una botella de vino francés, con una tarjeta que decía «Para celebrar nuevos comienzos». La coloqué en el estante, junto a los planos amarillentos de Elena, como si guardara una ofrenda. La tarde cayó despacio. Encendí la lámpara del patio y me senté junto a la ventana. Afuera lloviznaba. Las gotas golpeaban las tejas con un ritmo que me recordó los pasos de Elena cuando cruzaba el corredor con las manos manchadas de pintura. Puse un viejo bolero en la radio. La voz de Lucho Gatica llenó la casa con esa melancolía que solo entiende quien ha amado y perdido. Me quedé allí, mirando la llama de una vela encendida junto al retrato de Elena. La vela temblaba con el viento, como si respirara. Pensé en Lucía, en la distancia que se había abierto entre nosotros sin que nadie lo notara, como una grieta lenta en una pared vieja. Ella había crecido en otro mundo, uno de cócteles, de promesas vacías, de palabras medidas. Yo, en cambio, seguía anclado a los días en que el trabajo tenía sentido y el amor era sencillo. Apoyé la cabeza en la mano, dejando que el silencio me envolviera. El reloj marcó las 11. Afuera seguía lloviendo. El agua caía sobre las flores y el perfume de las bugambilias se mezclaba con el olor del café frío. Antes de irme a dormir, apagué la radio. En la penumbra, la luz de la vela proyectó mi sombra junto a la de Elena sobre la pared. Por un momento creí escuchar su voz, suave, paciente, susurrando que todo pasa, que todo vuelve a su sitio. Entonces comprendí que el silencio no siempre es ausencia. A veces es la única manera que le queda a un hombre de seguir hablando con los que ya no están. A la mañana siguiente me levanté con la sensación de que algo se había roto dentro de mí. No era enojo todavía, tampoco tristeza. Era ese vacío que deja una conversación en la que uno escucha más de lo que habla. Salí temprano de casa y caminé hasta la Fundación Elena Rivas, ese pequeño edificio color mostaza en la esquina de Juárez. Las calles aún estaban húmedas por la lluvia nocturna y el aire olía a pan recién hecho. Mariana, mi asistente, ya estaba allí, siempre puntual. Tenía el cabello recogido y las manos manchadas de tinta de tanto sellar documentos. «Tenemos 3 solicitudes nuevas de becas, señor Rivas», me dijo sonriendo. «Perfecto, tráelas».
Me senté frente al escritorio de madera que alguna vez fue el de Elena. Revisé cada solicitud: jóvenes de Chiapas, Oaxaca, y un muchacho de Veracruz que soñaba con ser ingeniero civil. Sus cartas hablaban de esfuerzo y de esperanza, palabras que hoy parecen pasadas de moda. Firmé las autorizaciones con calma, recordando que cada firma era una forma de mantener viva la promesa que le hice a Elena. La educación no debe ser un privilegio. Mientras firmaba, Mariana comentó: «Su hija debe estar orgullosa de todo esto». Yo sonreí sin responder. Al mediodía sonó mi teléfono. Era Lucía. «Papá, Ramiro quiere hablar contigo de algo importante. ¿Podemos vernos esta tarde?» «Claro, hija. Dime dónde». «En el Café San Pedro. ¿Te acuerdas?» Claro que me acordaba. Allí conocí a su madre, hace casi 40 años. El sol ya caía cuando llegué al café. El murmullo de la gente se mezclaba con una música de salsa suave. En la esquina, Lucía y Ramiro me esperaban. Ella agitó la mano, sonriente, aunque su sonrisa no alcanzaba los ojos. «Papá», dijo, «gracias por venir». Ramiro abrió su computadora portátil, la giró hacia mí y comenzó a hablar con la seguridad de quien ya decidió por los demás. «Hemos estado revisando los números», dijo. «Creemos que la fundación podría detener sus actividades este año. Así liberaríamos fondos para la boda». Lucía bajó la mirada, removiendo su café con una cucharita, evitando encontrar mis ojos. Yo sentí como el aire se espesaba alrededor. «No entiendo», dije despacio. «¿Quieren usar el dinero de la fundación?» Ramiro asintió con naturalidad. «Solo sería temporal. Mire, nadie va a notarlo. Además, su fundación no es rentable. No tiene sentido seguir becando a esos chicos de Chiapas. Nadie los conoce». Me quedé quieto. Golpeé con los dedos el borde de la taza, intentando contener la rabia. «No se trata de ser rentable», dije. «Se trata de hacer lo correcto». Él sonrió condescendiente. «A veces lo correcto es lo práctico, don Ricardo». En ese momento se acercó un mesero mayor, con el rostro surcado de arrugas. Me miró con sorpresa. «Don Ricardo, ¿todavía enseña arquitectura?» «Ya no, amigo», respondí con una sonrisa. «Ahora solo enseño paciencia». Ramiro frunció el ceño, molesto por la interrupción. Lucía intervino rápidamente. «Papá, no te ofendas. Es solo una propuesta práctica, nada personal». Levanté la servilleta y me limpié las manos con calma. «No me ofendo, hija», dije con voz baja. «Solo me sorprende oír la palabra práctico usada para justificar un robo». Lucía se estremeció y Ramiro miró su reloj. «Tenemos una reunión en el club», dijo, «pero necesitamos saber si podemos contar con su apoyo». «Déjame pensarlo», respondí. Cuando se marcharon, el eco de sus pasos quedó flotando entre las mesas. Me quedé un rato más, mirando el café que se enfriaba, escuchando cómo la lluvia empezaba a caer afuera, fina, insistente. Esa tarde regresé a la fundación. El cielo estaba gris, el aire olía a tierra mojada. Jimena Vidal, la abogada de los primeros años, estaba esperándome con una carpeta en la mano. «Venía a firmar los papeles del nuevo proyecto de becas», me dijo. «Adelante, Jimena», respondí. Mientras firmábamos, me preguntó sin mirarme: «¿Todo bien con Lucía?»
Ella tiene su propio mundo ahora, contesté. Jimena asintió, como si entendiera más de lo que decía. No insistió. Al caer la noche, cerré la fundación. Las calles estaban casi vacías. El reflejo de los faroles se mezclaba con los charcos. Caminé despacio hasta casa. Al entrar, el silencio me recibió como un viejo amigo. Encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón donde guardo las cosas de Elena. Saqué su cuaderno de notas, de tapas verdes y bordes gastados. Lo abrí al azar y allí, en la última página, encontré su letra. Nunca cambies tus principios por amor, porque el amor verdadero nunca te los pedirá. Leí la frase varias veces. Sentí un nudo en la garganta. Quizás ha llegado el momento de probar eso, murmuré. Dejé el cuaderno abierto sobre la mesa y observé los planos antiguos de la Casa Cultural San Elena. Me pregunté cuántas veces habíamos hablado de integridad, de justicia, sin imaginar que un día tendría que elegir entre mi hija y mis principios. A las 9 de la noche sonó el teléfono. Era Ramiro. Don Ricardo, necesitamos una respuesta hoy. El contrato de la hacienda vence mañana. Haré lo necesario para proteger el nombre de mi esposa, dije. Hubo un silencio breve. Perfecto, respondió él satisfecho. Entonces lo tomaremos como un sí. Colgué sin explicarle nada. Dejé que creyera lo que quisiera. Afuera empezó a llover con fuerza. Cerré las ventanas, apagué las luces y encendí una vela junto al retrato de Elena. Me quedé de pie frente a ella. Me pidieron suspender tu sueño, le susurré, pero no saben con quién hablan. El viento golpeaba las ventanas, haciendo temblar la llama. En el patio, las bugambilias se movían con la lluvia, dejando caer pétalos sobre las baldosas. Me senté en la silla del comedor, con la taza vacía entre las manos. El silencio se llenó con el ruido del agua cayendo sobre el tejado. Recordé el día en que fundamos la Casa Cultural. Elena mezclando cemento con las manos, riendo, mientras yo calculaba medidas con una regla vieja. Ella solía decir que la arquitectura no era construir paredes, sino crear lugares donde la gente pudiera sentirse viva. Miré el reloj. Las 11:30. En algún punto de la ciudad, Lucía estaría en un salón brillante, probándose vestidos, eligiendo flores, mientras yo, en mi casa, intentaba sostener en pie el único legado que no tiene precio. La vela parpadeó una última vez antes de consumirse. Me quedé en la oscuridad, oyendo solo la lluvia. Y comprendí que el amor, cuando se mezcla con el orgullo, siempre cobra un precio. Y que esa noche yo acababa de empezar a pagarlo. Llegué temprano esa mañana a la Fundación Elena Rivas, más temprano de lo habitual. El cielo de Guadalajara estaba encapotado, con una humedad densa que se quedaba pegada a la ropa. No había casi nadie por las calles a esa hora, solo algún vendedor de tamales que cruzaba la acera con paso lento, cubierto con una bolsa de plástico transparente. Mariana, la joven secretaria de voz suave, me saludó desde la recepción mientras colocaba un ramo de bugambilias frescas en el jarrón de la entrada. «Hoy viene la licenciada Vidal, ¿recuerda?», me dijo, sin dejar de acomodar las flores. Asentí con la cabeza. A Jimena Vidal no la veía desde hacía más de una década, cuando nos ayudó a crear el primer programa de becas para adultos mayores. Una abogada seria, firme,
sin adornos innecesarios, pero con una sensibilidad que no siempre se encuentra en los del gremio legal. A las 9 en punto, como un reloj suizo, entró por la puerta de vidrio. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo, camisa blanca impecable y el cabello recogido en un moño apretado. Nos saludamos con cortesía, aunque sus ojos denotaban cierta urgencia. «Don Ricardo», dijo mientras desplegaba los documentos sobre la mesa de reuniones. «Revisé los planos de la Hacienda León. Hay algo que necesita ver». Extendió un mapa catastral con líneas rojas y azules. Lo miré con atención, aunque mis ojos ya no eran los mismos de antes. Ella señaló una zona en particular y luego otra. «Aquí está la hacienda actual, y esto», deslizó el dedo, «es el terreno donde estuvo la Casa Cultural San Elena. Coinciden. Es el mismo terreno, don Ricardo». Sentí un vacío abrirse en el pecho. No podía ser. Esa tierra, ese espacio, no podía haber cambiado de mano sin que yo lo supiera. Pero la tinta estaba ahí, los trazos coincidían. Me levanté sin decir palabra y fui hasta el pequeño archivo en el pasillo del fondo. Saqué la caja donde Elena guardaba los planos originales, algunos ya amarillentos por el tiempo. Volvimos a la sala y uno por uno los comparamos. Jimena apenas levantaba la voz, pero sus palabras caían pesadas como ladrillos. «Aquí está. El mismo número de lote, los mismos linderos. El terreno fue adquirido por Alfonso León y Asociados en 1973. Me quedé mirando esa firma. Alfonso. Claro que lo recordaba. Un hombre de traje beige y sonrisa rápida que vino una vez pidiendo apoyo para un proyecto cultural. Elena le había mostrado los planos con entusiasmo. Nunca volvió, y de pronto los recuerdos se desataron como agua suelta. Una tarde cualquiera, Elena pintando murales con los niños del barrio, mientras unos hombres con cinta métrica y portaplanos recorrían el terreno. Al mes siguiente, una notificación llegó diciendo que el lugar sería reconstruido por orden municipal. Todo fue demolido en semanas. Esa noche Elena lloró hasta quedarse dormida en mi hombro. «Nos robaron algo que no se puede comprar», susurró entre lágrimas. De regreso al presente, apenas sostenía los documentos cuando el teléfono sonó. Era Lucía. «Papá, confirmamos la fecha de la boda. Hacienda León nos dio un descuento buenísimo por ser familia». Traté de mantener la voz firme. «¿Sabes de quién era ese terreno antes?» Se rió con un tono distraído. «Papá, eso no importa ya. Lo importante es lo que viene, no lo que fue». Colgué sin responder. Me dolía que no quisiera entender. Salimos con Jimena a comer algo. Fuimos a un fondita en la esquina, donde aún servían sopa de fideos y tortillas recién hechas. Ella comía con lentitud, pensativa. «Puedo seguir buscando, don Ricardo. Hay archivos notariales antiguos en Zapopan, quizás algo más concreto». «Hazlo, pero por favor, con discreción». Mientras hablábamos, se acercó un vendedor ambulante con periódicos. En la portada, una foto de Ramiro León bajo un titular llamativo. «Joven empresario impulsa proyectos culturales». Su sonrisa congelada, su traje perfectamente planchado. No dije nada, solo sentí un escalofrío. Ya por la tarde, en casa, me senté junto al viejo mueble de madera, donde Elena guardaba sus carpetas. Busqué entre los papeles hasta encontrar una carta del entonces Departamento de Cultura. Casa Cultural San Elena. Proyecto comunitario aprobado y registrado. El sello oficial aún brillaba levemente.
Ese documento nunca fue revocado. Al anochecer, caminé hasta el bar frente a la iglesia San Felipe. Ahí solía reunirme con don Arturo, viejo carpintero que construyó los estantes y los bancos de la Casa Cultural. Le conté todo. «Ah, sí», dijo con voz grave. «A nosotros también nos sacaron sin explicación. Dicen que León usó papeles falsos, pero nadie se atrevía a hablar». «¿Tienes contacto con alguien de aquel entonces?» «Un ayudante mío vive en Tonalá. Todavía guarda los recibos de pago de esos días. Dice que nunca le firmaron liquidación». Regresé bajo una lluvia pesada. La ciudad parecía lavarse en silencio. Al entrar, colgué el abrigo mojado y miré el retrato de bodas de Elena. En una tarde como esa, ella me dijo una vez: «Si algún día me olvidas, busca entre los planos». Encendí la lámpara de escritorio y extendí todos los mapas, los certificados, los recortes de periódico, una especie de altar de papel frente a mí. A las 11:30 sonó el teléfono de nuevo. Era Jimena. Su voz sonaba entre emoción y asombro. «Don Ricardo, encontré algo. El terreno nunca fue oficialmente transferido al Estado. Legalmente sigue a su nombre». Hubo un silencio largo de mi parte. Me levanté despacio, observé el espacio vacío de la casa y respondí con calma: «Entonces, hija, ha llegado el momento de recuperar lo que nos arrebataron». Zapopan amaneció con esa neblina tenue que difumina los bordes de las cosas, como si el pasado se rehusara a quedarse atrás. Jimena pasó a buscarme temprano, puntual, con una carpeta llena de documentos bajo el brazo y una determinación que no se veía afectada por la humedad matinal. Subimos al coche sin muchas palabras. Ambos sabíamos que este día no era uno cualquiera. La oficina de registro de la propiedad era una construcción vieja, con techos altos y ventiladores que giraban perezosamente. Al entrar, el olor a papel envejecido y tinta deslavada me golpeó de frente. No era la primera vez que pisaba ese lugar, pero hoy algo pesaba diferente en el aire. Un funcionario mayor, de gafas gruesas y voz apenas audible, hojeó los archivos con dedos manchados de grafito. Luego nos miró por encima de los lentes y dijo en voz baja, casi como si compartiera un secreto: «No es la primera vez que alguien pregunta por los León». Tras un breve intercambio de papeles y firmas, nos entregaron una copia antigua de un acta notarial fechada en 1973. El documento parecía legítimo, pero Jimena, con su ojo entrenado, señaló algo extraño. «Mire aquí», susurró, mostrándome la firma al pie del contrato. «Dice Inge Ricardo Rivas». Pero esta firma fue falsificada. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien hubiese pateado un cajón cerrado dentro de mí. Era mi nombre, mi título, pero no era mi letra, no mi trazo. Esa no era mi mano. Guardamos el acta con cuidado y salimos en dirección a Tonalá. En el camino, Jimena me explicó que aún quedaba vivo uno de los trabajadores de la vieja fábrica de cerámica donde Elena y yo solíamos comprar. Mateo se llamaba. 83 años, jubilado desde hace décadas. Don Mateo nos recibió en el patio de su casa, rodeado de macetas con bugambilias secas y olor a barniz antiguo. Caminaba con dificultad, pero su memoria era sorprendentemente nítida. Yo entregué el último recibo a una mujer llamada Elena, muy amable, con una sonrisa tímida. Días después vinieron hombres en trajes oscuros,
decían ser de León. Nos pidieron que no hiciéramos más entregas y que olvidáramos la existencia de ese contrato. Mateo abrió una vieja caja de hojalata y sacó 3 recibos amarillentos con sellos oficiales del gobierno municipal. El nombre de Elena aparecía claramente en uno de ellos, junto con la dirección de San Elena. «Esto es lo que me queda de esa época», dijo con voz temblorosa. «Nunca entendí por qué desaparecieron de un día para otro. Salimos de Tonalá y comimos tacos al borde de la carretera». Jimena escribía compulsivamente en su libreta, mientras yo apenas tocaba el agua de Jamaica. Afuera pasó un convoy de camionetas con pantallas LED, mostrando imágenes de Ramiro, sonriendo bajo el lema «Construimos futuro». Jimena murmuró: «El futuro no se construye borrando el pasado». Yo solo asentí. No hacía falta decir más. Al volver a Guadalajara, pasé por la vieja imprenta de un amigo. Le pedí una impresión a gran escala del plano original de San Elena, el que Elena y yo habíamos dibujado cuando soñábamos con levantar algo propio. Mientras esperaba, hojeé el periódico del día. En la portada, una foto. Lucía y Ramiro, anunciando su boda como el evento del año. En la nota lo llamaban «hombre de visión cultural». Apreté el papel con fuerza hasta arrugarlo. Esa noche, Lucía llegó sin avisar. Llevaba un vestido blanco sencillo y una pequeña bolsa de regalo. «Papá, traje el traje que usarás en la boda». Lo abrió frente a mí. Era un traje azul oscuro, con una rosa blanca en el ojal y una etiqueta cuidadosamente colocada. «Cortesía de León Eventos». «¿Por qué tienen que pagar incluso por mi ropa?», pregunté sin ocultar la molestia. Ella se encogió de hombros. «Es solo un detalle, papá. No lo tomes a mal». Nos sentamos en el comedor. No encendí más luces que la del velador. No quería ver con claridad los silencios. «Lucía», dije, «¿sabes quién fue Alfonso León?». Ella desvió la mirada. «El abuelo de Ramiro, ¿no? Fundador del Grupo León». «¿Por qué lo preguntas?». «Porque me quitó algo hace mucho tiempo», respondí. Ella sonrió, pero no con alegría. «Papá, no revivas historias viejas. Este matrimonio unirá 2 familias. O las destruirá», le respondí mirándola a los ojos. No dijo nada más. Me abrazó con una frialdad triste y se fue. Ya de noche abrí los documentos que Jimena me había dejado. Fotos, planos, contratos, registros. En una de las imágenes más borrosas reconocí la fachada de la vieja San Elena. Era la misma que hoy servía de salón principal en Hacienda León. Lo supe de inmediato por los azulejos Talavera. Aún conservaban las formas que Elena había pintado a mano. Cerré los ojos. Me vi a mí mismo, joven, junto a ella, riendo bajo el sol de esa misma hacienda, antes de que el poder y el dinero lo cubrieran todo como polvo tóxico. A medianoche, Jimena volvió. Traía una carpeta nueva y el rostro tenso. «Tengo pruebas suficientes para presentar una denuncia, pero esto puede afectar la boda. No busco venganza», le dije con voz firme. «Solo verdad». Ella me sostuvo la mirada durante unos segundos eternos. Luego asintió. «Entonces, preparemos la verdad para el día de la boda». Cuando se fue, apagué las luces y salí al patio. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Sobre la mesa, el mapa impreso y los recibos de Mateo descansaban bajo la lámpara. Los recogí uno a uno y los metí en un sobre. En la portada escribí con mi caligrafía más serena:
para abrir el día que se diga la primera mentira. Volví a apagar la luz. El único sonido fue el viento meciendo las ramas del bugambilia, como si alguien susurrara desde el pasado que la tormenta ya se acercaba. Me desperté antes del amanecer. El aire estaba fresco, inmóvil, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Me vestí sin prisa. La camisa blanca bien planchada, el saco azul marino que Lucía me había traído días atrás, todavía con el aroma leve del estuche nuevo. En el bolsillo interno, asegurado con un broche, guardaba el sobre con los documentos que Jimena me había entregado. Mapas, firmas falsificadas, recibos antiguos. La verdad en papel. Sobre la mesa de la cocina, el café humeaba, oscuro y espeso. Frente a mí, la foto de Elena, sonriendo con ese gesto que solo ella tenía cuando estaba cansada pero satisfecha. Le hablé en voz baja. Hoy verás lo que construyeron sobre tus cimientos, amor. El taxi llegó puntual. Un bochito amarillo con pintura cuarteada y asiento trasero que crujía con cada bache. El conductor, un hombre joven con voz animada, tenía el radio encendido. Una voz de locutora entusiasta decía: «Y hoy, desde las colinas de Jalisco, la boda del año une a las familias Rivas y León, dos pilares del desarrollo cultural en el Estado». Miré por la ventana. La ciudad ya bullía. Flotaban en el aire flores de papel, globos y el sonido lejano de cohetones. Un desfile de autos elegantes giraba hacia la misma dirección. Hacienda León. La entrada era imponente. Portones negros de hierro forjado, flanqueados por palmas altas como columnas romanas. Los empleados uniformados recibían a los invitados con guantes blancos y sonrisas de catálogo. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome no en el pecho, sino en la garganta. Un joven de protocolo me detuvo. «¿Su invitación, señor?» Saqué de mi bolsillo el pase que Lucía me había dado. Invitado especial, don Ricardo Rivas. El joven lo escaneó con una pequeña tableta y luego su expresión cambió. «Un momento, por favor». Se alejó y habló con alguien por radio. Mientras esperaba, mis ojos se detuvieron en un cartel clavado cerca de la entrada. Mi rostro aparecía impreso, enmarcado por una estructura de madera pulida. Debajo, una placa de bronce decía: «En honor a nuestro benefactor, prohibido el paso». La ironía era tan cruel que por un instante creí que era un mal sueño. Dos invitados jóvenes pasaron junto a mí y uno de ellos murmuró divertido: «Qué ironía, ¿no? Homenajeado pero vetado». No respondí. Me quedé mirando esa frase como si las letras quisieran desprenderse del metal y clavarse en mi pecho. Entonces alguien me reconoció. Un antiguo colaborador del proyecto fundacional, ahora vestido con el uniforme dorado de la Hacienda, se acercó y me susurró: «Don Ricardo, ¿no lo dejan pasar?». Negué con la cabeza sin levantar la voz. «Fue orden del padre de Ramiro», añadió, bajando la mirada. Dijo que era para evitar confusiones durante la ceremonia. Desde los jardines interiores llegaban risas, el suave vibrar de un cuarteto de violines, copas tintineando. Escuché la voz de Lucía en la distancia, dando indicaciones. Luego, un estallido seco, la prueba de los fuegos artificiales. Un niño pequeño de unos 5 años corrió hasta la reja. Tenía globos en la mano y una sonrisa inocente. Me miró curioso y preguntó: «¿Eres el arquitecto del lugar?».
Le sonreí con melancolía. Algo así, hijo. En ese momento, un cartero con uniforme desgastado llegó con un sobre sellado. Lo entregó al jefe de protocolo, quien al ver mi nombre lo extendió hacia mí sin una palabra. Lo abrí. Era una carta oficial del Departamento de Cultura, certificando la tutela legal de la Fundación Elena Rivas sobre el inmueble histórico de San Elena. Llegó tarde para evitar la humillación, pero a tiempo para empezar a recuperar la dignidad. Guardé la carta, respiré hondo y miré una vez más el retrato. Entonces, 2 guardias se acercaron. Eran jóvenes, nerviosos. Lo sentimos, señor. Esta área es exclusiva para personal autorizado. Asentí sin discutir. Me quité la rosa blanca del ojal. La miré un instante y luego la coloqué con delicadeza al pie de la placa de bronce. Era mi forma de decir: aquí estoy, aunque no quieran verme. Bajé la colina caminando. A mitad de camino encontré un pequeño restaurante de paso. Me senté en la terraza. La mesera, una mujer de mediana edad, me reconoció vagamente. ¿Usted no va a la boda? Ya fui, y fue suficiente, le respondí. Pedí unos huevos al comal y un café de olla. Comí lento, como si cada bocado me ayudara a tragar la rabia. A lo lejos, el eco de los mariachis y las bocinas de los autos seguía rebotando entre los cerros. Esa tarde, al llegar a casa, el cielo se había encapotado. El viento sacudía las ramas del bugambilia, que iba dejando flores en el patio, como si fuera una alfombra vieja que alguien sacudía. Colgué el saco con cuidado. Encendí la radio. La voz del locutor retumbó por la sala vacía. Y en la Hacienda León, la boda del año culmina con un rotundo éxito, entre aplausos y promesas de un nuevo comienzo cultural. Apagué la radio sin decir palabra. Crucé al estudio. Sobre el escritorio, el expediente de la Fundación Elena Rivas seguía abierto, esperándome. Tomé una hoja en blanco. Con trazo firme escribí: plan de recuperación. Y al terminar la palabra, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no todo estaba perdido. La mañana siguiente a la boda, desperté antes que el sol. El silencio de la casa era espeso, como si las paredes también guardaran su aliento. Sobre la mesa aún estaba el café de anoche, frío, pero su aroma persistía, mezclándose con el de los papeles antiguos y la tinta seca. Era un olor que me recordaba a las madrugadas de planos, cálculos y decisiones solitarias. Esta vez la decisión sería distinta. Un mensaje vibró en mi celular. Era Jimena. ¿Está listo para el paso siguiente? Le respondí solo 2 palabras. Ven a casa. Media hora después, Jimena entró con su maletín negro, el laptop bajo el brazo y una mirada de esas que no dan espacio para el titubeo. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde Elena y yo compartimos años de silencios cómplices y decisiones de familia. Ella colocó el equipo, conectó el disco duro y me mostró los documentos. He revisado las cuentas del evento, dijo sin rodeos. Los León utilizaron fondos de su fundación para pagar la boda. Catering, montaje, decoración, hasta los souvenirs llevan el sello de la Fundación Elena Rivas. Me quedé inmóvil, no de sorpresa, sino de una tristeza espesa. Luego me levanté, abrí el cajón del escritorio y saqué la copia del contrato de cesión que yo mismo había firmado meses atrás, el mismo que creí controlado.
Aquí hay una cláusula que nos puede servir, dijo señalando con su uña el pie de página en letra casi ilegible. La presencia del fundador es obligatoria para validar cualquier evento auspiciado por la fundación. Leí la línea 3 veces. Era mi voz, mi letra, mi derecho. Y, sin saberlo, mi salvavidas. Si activamos esta cláusula, añadió, la boda se considera irregular. Legalmente, no cumple con los estatutos fundacionales. No lo dudé. Entonces activémosla. Jimena hizo un par de llamadas. Una de ellas al licenciado Morales, su antiguo mentor en la Secretaría de Cultura. Le debía un favor grande, y ella sabía cobrarlo con elegancia. Coordinaron que en menos de 24 horas se enviaría una inspección oficial a Hacienda León. Ella imprimió 5 copias del reclamo legal, todas con sello y folio. Yo firmé cada una con la mano temblorosa, pero con firmeza de quien no quiere volver a temblar nunca más. Por la tarde fui a la fundación. Mariana me esperaba con el ceño fruncido. Los medios están hablando de usted, don Ricardo. Dicen que no asistió por una pelea familiar. Le respondí mientras archivaba los papeles. Pronto sabrán por qué. Le entregué un sobre sellado. Si algo me pasa, entrega esto a la prensa, no antes, solo si llega el momento. Esa noche, cuando el sol ya se había rendido detrás del cerro del Cuatro, Lucía me llamó. Su voz era suave, hasta afectuosa. «Papá, todos te extrañaron ayer. ¿Por qué no entraste?» «No era mi lugar», dije, sin rencor, pero sin alegría. «Bueno, todo salió perfecto. Ramiro dice que te agradece el apoyo». Cerré los ojos antes de responder. «Dale las gracias cuando lea el periódico mañana». Hubo un silencio largo. Después solo dijo: «Buenas noches». A las 10, Jimena y yo nos encontramos en el bar donde solía reunirme con Arturo antes de que se enfermara. Aquel lugar tenía alma de refugio. Pidió un mezcal sin limón, sin sal. Yo pedí lo mismo. «Todo está en marcha», me dijo. «Mañana a las 10:00 AM, la Secretaría hará una inspección sorpresa. Revisarán cada documento de uso de fondos». Levanté mi vaso. Por la verdad, ella sonrió. Por Elena, ya en casa, con la luna como única testigo, abrí el viejo gabinete de metal. Dentro guardaba el certificado de patrimonio cultural de San Elena. El verdadero, el que nunca debió ser ignorado. Lo saqué con cuidado, como si al tocarlo reviviera los años de lucha. Encendí la computadora y redacté un correo. A todos los medios, periodistas y antiguos colaboradores de la Fundación. El asunto, la verdad, bajo tus pies. Adjunté las fotos, biografías, recibos, informes contables, incluso una carta escaneada de Elena, donde hablaba del valor de la memoria. Programé el envío automático para las 10:00 de la mañana, la misma hora en que comenzaría la misa de agradecimiento en Hacienda León. A las 10 en punto de la noche sonó el timbre. Era don Arturo. En su mano, un sobre amarillo. Un viejo trabajador me pidió que se lo entregara. Dijo que usted sabría qué hacer con esto. Dentro había una fotografía en blanco y negro de San Elena antes de la demolición. Al reverso, con la letra de Elena: «Nunca construyas sin memoria». Me quedé largo rato con la foto entre los dedos. No lloré, no pude, pero sentí que una grieta invisible se abría en mí, dejando salir algo antiguo, algo que llevaba años encerrado. Cerré la ventana. El viento nocturno
colaba hojas secas hasta el suelo del estudio. Apagué todas las luces excepto la lámpara del escritorio. Frente a mí, el retrato de Elena, el sobre sellado, la laptop aún encendida, marcando la hora exacta. 12:00 AM. Mañana no diré una sola palabra, pero todos escucharán mi voz. El sonido de las campanas de la iglesia llegó desde lejos, como un eco que me sacó suavemente del sopor de una noche sin sueños. Abrí las puertas del patio y la brisa de la mañana me trajo el aroma húmedo de las bugambilias recién bañadas por el rocío. Todo estaba tan quieto que parecía que el mundo contenía la respiración. Mariana llegó corriendo desde la entrada, aún con el cabello húmedo de la ducha, agitando su teléfono. «Señor, está en las noticias. Hablan de usted». Tomé el aparato entre mis manos, pero preferí encender la vieja radio de madera que Elena siempre colocaba junto al jarrón azul. Una voz seria y familiar anunciaba con entusiasmo: «El fundador de una de las fundaciones culturales más importantes del país se ausentó misteriosamente de la boda más esperada del año». No dije nada. Solo murmuré con una sonrisa cansada: «Perfecto». La llegada de Jimena, a las 8:15. Jimena llegó con el rostro enrojecido por el sol y la prisa. Llevaba una carpeta abultada en su bolso de tela, la misma que siempre traía cuando algo serio estaba en juego. «La inspección está confirmada», dijo apenas cruzó el umbral. «A las 10:15. Aquí está la orden con el sello de la Secretaría de Cultura». Me mostró un fax algo arrugado. Lo leí en silencio, asintiendo mientras le ofrecía una taza de café humeante. «Que empiece la música», bromeé con la voz baja, intentando aliviar la tensión que flotaba en el aire. En Hacienda León, mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la Hacienda León se convertía en un circo mediático. Camionetas con logos de canales nacionales se estacionaban fuera del portón de hierro forjado. Cámaras, reporteros y hasta drones se alzaban sobre el cielo nublado. Lucía, con un vestido color lavanda, posaba sonriente junto a Ramiro, frente a una pancarta enorme que rezaba: «Construimos futuro con historia». Era el desayuno de agradecimiento, promovido como evento de responsabilidad social, patrocinado por la fundación que lleva el nombre de mi esposa, mi nombre, su nombre, usados como decorado. El correo silencioso, a las 10:00 en punto, desde el servidor programado de la oficina del fondo, el correo electrónico titulado «La verdad bajo tus pies», fue enviado a más de 200 personas, periodistas, historiadores, patrocinadores, antiguos empleados. Dentro del mensaje iban documentos, fotografías de San Elena antes y después de su demolición, contratos manipulados y una copia del acta original donde se leía con claridad la cláusula omitida. La presencia del fundador es obligatoria en todo evento oficial auspiciado por la fundación. El primer estallido, a las 10:17, Jimena me llamó con la voz entrecortada. Llegaron 2 unidades de la Policía Cultural y un inspector de la Secretaría. Están en la entrada. Los guardias no saben qué hacer. Al fondo escuché ruido, gritos confusos. «Cierren las puertas, no filmen», alguien gritó. Otra voz, más lejana, decía: «¿Qué está pasando? Es la boda del año». Los medios no tardaron en reaccionar. Una reportera joven se adelantó entre los flashes. «Inspección en plena ceremonia.
¿Qué esconden los León? Los teléfonos empezaron a sonar en todas las redacciones. La caída, a las 3 de la tarde, el noticiero nacional mostró imágenes claras. Agentes colocando sellos de investigación en los portones de la hacienda. Uno de ellos leía en letras grandes: propiedad bajo investigación por violación de patrimonio cultural. Ramiro apareció frente a las cámaras, sudoroso, sin corbata. Todo esto es un malentendido. Contamos con todos los permisos correspondientes, balbuceó. Lucía, detrás de él, evitaba la mirada del lente. Su sonrisa ya no estaba. El maquillaje no disimulaba la tensión de su rostro. El eco legal, Jimena, puntual como siempre, entregó a la secretaría la documentación complementaria. Un funcionario de cabello canoso la recibió con una expresión grave. «Esto puede abrir una investigación histórica», comentó, pasando las páginas una a una. Jimena me llamó en cuanto salió del edificio. «Ya no hay marcha atrás, don Ricardo». «Nunca la hubo», le respondí sin levantar la voz. «La puerta de mi casa. Al anochecer, varias cámaras estaban apostadas frente a mi casa. Se escuchaban pasos, flashes, murmullos. Cuando abrí el portón, una periodista joven se adelantó. «¿Usted orquestó todo esto?» La miré con calma, sin rabia, sin orgullo. Solo dije: «Yo no orquesté nada. Solo activé una cláusula que ellos mismos firmaron», y volví a cerrar el portón. Afuera la lluvia comenzaba a caer. Epílogo silencioso. La noche descendió sin apuro. Me senté en el escritorio. Abrí mi cuaderno de informes de la Fundación Elena Rivas y empecé a escribir. Informe preliminar sobre el mal uso del patrimonio cultural. En la radio, una locutora anunciaba con voz grave: «El Grupo León enfrenta una posible investigación penal por uso indebido de recursos patrimoniales». Apagué la luz, dejando que solo la vela junto a la foto de Elena iluminara la estancia. La cera descendía lenta, como si también ella supiera que algo importante había sido dicho al fin. Miré su rostro en blanco y negro y susurré: «Dormirás tranquila esta noche, Elena. La verdad ya camina sola». 2 días después del escándalo, la casa estaba más silenciosa que nunca. Las bugambilias del patio seguían floreciendo tímidamente, pero el cielo de esa mañana era de un gris apagado, como si también él estuviera esperando algo. Estaba en la cocina, calentando agua para el café, cuando escuché unos golpes urgentes en la puerta. No eran golpes de visita amable, sino de alguien que ya no tenía a dónde más ir. Abrí, y ahí estaba Lucía, sin maquillaje, con el cabello enredado, los ojos rojos e hinchados. Llevaba un bolso pequeño, colgado al hombro, como si pesara más que su cuerpo entero. Respiraba agitada, como si hubiera corrido bajo la lluvia. Pero no llovía. Solo el frío del escándalo la seguía. «Papá, ¿puedo entrar?», preguntó con voz apenas audible. No le respondí. Solo me hice a un lado y abrí más la puerta. «Pasa». Dentro de la casa, el aroma del café recién colado llenaba la estancia. La taza de cerámica tembló un poco cuando se la puse en las manos. Puse una servilleta al lado, por si quería secarse las lágrimas que aún no habían caído. «Dicen en los periódicos que fuiste tú, que tú lo planeaste todo», murmuró. La miré sin dureza pero sin compasión. «No lo planeé», respondí.
Solo lo terminé, no dijo más. Su mirada se quedó fija en el retrato de Elena, colgado en la pared frente al sillón. Su madre, sonriente, capturada en una tarde antigua. El silencio entre nos llenó de memorias no dichas. Las noticias no esperan. El teléfono de Lucía no paraba de sonar. Llamadas perdidas, mensajes que vibraban sin cesar. Miró la pantalla, negó con la cabeza y contestó uno. ¿Cómo que cancelaron? No, no, yo no sabía nada. Se tapó la cara con la mano y al colgar se desplomó en el sofá, como si el aire la hubiera abandonado. Me quedé sin trabajo, sin casa. Ramiro desapareció, dijo entre sollozos. Me acerqué y le pregunté, con una voz que ni yo reconocí. ¿Y qué te queda? Nada, susurró. Almuerzo en silencio. Cocinamos lo básico. Arroz blanco, frijoles negros, pescado al horno. No hablamos. Solo el ruido del tenedor en el plato rompía la quietud. Cada vez que le servía un poco más, bajaba la cabeza, como si le costara aceptar incluso un simple acto de cuidado. Cuando terminé de lavar los platos, la oí detrás de mí. Perdóname, papá. No sabía lo que hacían. Creí que todo era por amor. No respondí enseguida, porque si decía algo en ese momento, no sabía si mi voz saldría firme o se quebraría. La visita inesperada. Por la tarde, Jimena llegó con su habitual carpeta de documentos. Cuando entró y vio a Lucía en el sofá, hubo un momento de tensión que cortaba el aire. «Tú lo ayudaste», soltó Lucía con amargura. «Ayudé a la verdad», respondió Jimena sin levantar la voz. Intervine sin levantar la mirada. «Y la verdad también te salvó, hija». Lucía sacó un sobre del bolso y me lo entregó. Esto me hizo firmar Ramiro. Dijo que era para justificar los gastos de la boda. Jimena lo abrió y tras revisar el contenido, asintió con gravedad. Esto prueba que los fondos de la fundación se usaron indebidamente. Es más de lo que esperábamos. La miré y sin alzar la voz le dije, «Ahora entiendes por qué nunca suspendí ese fondo, ¿verdad?» Lucía asintió con los ojos húmedos. Noche serena. Esa noche decidió quedarse. Le di una cobija ligera y le dejé el sofá con una almohada. Desde mi habitación escuchaba sus sollozos suaves, como si no quisiera molestar. Salí al patio. El cielo estaba cubierto por una niebla silenciosa. Un vecino desde la acera me gritó, «Don Ricardo, lo vimos en la tele. ¡Qué orgullo para el barrio!». Respondí casi sin voz, «La justicia no es orgullo, es descanso». Una nueva mañana, al despertar, escuché agua corriendo. Abrí la ventana y la vi en el jardín. Estaba regando las bugambilias, barriendo las hojas secas con una escoba vieja. Giró y me miró con una sonrisa cansada. «Huele igual que cuando mamá vivía aquí», dijo. No supe qué contestar, solo asentí. La luz del sol logró atravesar las nubes. Un rayo dorado se filtró entre las ramas, iluminando su rostro. Y por primera vez en muchos años no vi soberbia ni desafío en su mirada, solo honestidad y un cansancio que no era físico, sino del alma. Una carta esperada. Por la tarde, el cartero llegó con un sobre del Ministerio de Cultura. Reconocimiento provisional del sitio San Elena como patrimonio cultural. Leí en voz alta. El papel temblaba entre mis dedos, como si Elena me hablara desde otra vida. Se lo mostré a Lucía. «Ahora sí podemos empezar de nuevo», le dije.
Ella tocó el documento como si fuera algo sagrado, como si aún no creyera que quedaba algo por reconstruir. Cierre del capítulo. Esa noche nos sentamos en el porche. El viento suave traía el aroma del jardín. Las flores caían sobre la mesa como pequeñas memorias del pasado. ¿Crees que mamá me perdonaría?, me preguntó en voz baja. Ella no sabía odiar, respondí. Miramos en silencio la placa de madera colgada a la entrada. Fundación Elena Rivas, Dignidad para la Verdad. La vela encendida temblaba levemente en el centro de la mesa, y por primera vez en mucho tiempo el silencio no dolía, solo sanaba. La mañana amaneció limpia, como si el cielo también hubiera dormido mejor. El bolero Sabor a mí sonaba suave en la radio, acompañado por el aroma persistente del café recién colado. Abrí las ventanas del comedor, dejando entrar la brisa templada que arrastraba consigo el olor a jazmín y bugambilia mojada. A lo lejos, los tejados seguían goteando las últimas gotas de la tormenta de días anteriores, pero dentro de esta casa, por fin, se respiraba calma. Lucía estaba en el patio, tendiendo ropa como su madre lo hacía. Había algo distinto en ella, la forma en que colgaba cada prenda, el cuidado con que doblaba los bordes aún húmedos, como si cada movimiento fuera una reconciliación muda con la vida. No dije nada. No quise romper esa tregua silenciosa entre padre e hija. Me limité a observar el sobre con el sello oficial. Cerca de las 9, el cartero tocó el timbre. Me entregó un sobre con el sello de la Secretaría de Cultura. Lo abrí en la mesa de la cocina, sin prisa, como si cada palabra dentro de aquel documento necesitara tiempo para aterrizar. Era la confirmación oficial. San Elena había sido reconocido como patrimonio cultural en fase provisional. Faltaban aún trámites, firmas, pero ya no había vuelta atrás. Lucía estaba detrás de mí, en silencio. Cuando terminé de leer, le entregué el papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo murmuró: «Papá, el nombre de mamá volverá a brillar». Asentí, y por un instante, el peso que había llevado durante tantos años pareció disiparse. El regreso a la fundación. Al mediodía fuimos juntos a la Fundación Elena Rivas. Mariana nos recibió con los brazos abiertos. Me abrazó con una emoción que pocas veces se ve en adultos. Lo logramos, don Ricardo. Sobre la mesa de recepción había cartas, decenas de ellas, escritas a mano por estudiantes agradecidos. Algunos venían de pueblos lejanos, otros de barrios difíciles. Todos, con una caligrafía nerviosa, daban gracias por las becas, por los libros, por la esperanza. Lucía se ofreció a ayudar en la pintura del nuevo mural del salón principal. Eran niños dibujando una mano, sosteniendo un lápiz, rodeados de libros y flores. La vi sonreír entre ellos, arrodillada en el suelo, las manos manchadas de pintura. Nada en ella recordaba a la mujer que, semanas atrás, caminaba con tacones altos entre políticos y banqueros. Jimena y la noticia esperada. Jimena llegó pasadas las 3. Traía consigo una carpeta con el sello del juzgado. La familia León había sido formalmente acusada por malversación y daño al patrimonio cultural. Ramiro había huido a Monterrey, según decían los informes. Su padre, sin embargo, enfrentaría juicio. La justicia tarda, pero llega, dije mientras guardaba el documento en el archivador metálico. Lucía no comentó nada.
Solo observaba cómo un grupo de gorriones aterrizaba sobre la reja del jardín. La habitación cerrada por años. Por la tarde, le propuse a Lucía que me acompañara a abrir el cuarto de Elena. Nadie había entrado allí desde su fallecimiento. Tenía miedo de que el tiempo lo hubiera convertido en un santuario intocable, o peor, en un cementerio emocional. La llave crujió en la cerradura. El aire estaba estancado, pero no era un olor desagradable. Lavanda, quizás. Las cortinas, aún colgadas, dejaban pasar una luz amarillenta. Todo estaba como ella lo dejó. Lucía abrió un cajón del armario. Encontró una caja de madera, pequeña, sin cerradura. Dentro, entre pañuelos bordados, estaba la carta. Enséñale a mirarse en los ojos del amor. La leímos juntas. Reconocí la tinta morada, su letra redonda. Sentí que Elena me hablaba desde otra habitación de esta misma casa. Si algún día nuestra hija se pierde entre los espejos del mundo, no la castigues. Enséñale a mirarse en los ojos del amor. Lucía no pudo contenerse. Apretó la carta contra su pecho y lloró. Lloró sin vergüenza, como una niña que por fin entendía lo que nunca supo ver. Le acaricié el hombro, sin decir nada. Luego puse la carta en un marco de vidrio que antes contenía una vieja foto. Ahora tendría un nuevo lugar, en la pared principal de la fundación. Una cena sencilla. Esa noche preparamos tortillas de maíz, pescado frito y rodajas de aguacate. Nada lujoso, pero cálido. Jimena vino con una botella de vino barato. Nos sentamos los tres en el porche. Un brindis por Elena, dijo ella alzando la copa. Por su memoria, dije yo. Y por lo que nos enseñó, añadió Lucía. El cielo se teñía de rojo. Las bugambilias colgaban en silencio. Por un momento me pareció verla sentada con nosotros, con su risa baja, observando con orgullo esta pequeña escena doméstica. La invitación que no acepté. Más tarde sonó el teléfono. Era un productor del programa Voces de la Cultura. Querían que contara mi historia en vivo. Gracias, pero no, respondí. No necesito hablar más. La historia ya lo hizo por mí. Lucía, que escuchaba desde la cocina, sonrió con dulzura. Entonces yo hablaré por los dos. Los objetos del pasado. Esa noche me senté en el escritorio. Saqué todos los papeles antiguos. Puse la carta de Elena junto al plano original de San Elena, cuando aún era solo una idea en papel reciclado. Encendí una vela. La llama temblaba, proyectando sombras sobre la pared. Abrí un viejo álbum. Allí estábamos, Elena y yo, rodeados de niños, con el polvo de los pueblos en los zapatos y el fuego de los sueños en los ojos. Me quedé mirando su imagen largo rato, y en esa luz temblorosa juro que la vi parpadear. El deseo de Lucía. A medianoche, Lucía salió al porche con 2 tazas de cacao caliente. Me entregó una sin decir palabra. Se sentó a mi lado. El silencio entre nosotros ya no era doloroso. Era cómodo, casi necesario. Papá, dijo después de un rato, cuando termine todo esto, quiero trabajar contigo en la fundación. La miré. En sus ojos no había culpa, ni necesidad de perdón. Solo había deseo sincero, de hacer las cosas bien, de comenzar de nuevo. Bienvenida, dije. Aquí siempre fue tu lugar. Y así, en esa noche silenciosa, sin fuegos artificiales ni grandes gestos,
Sentí que una etapa de mi vida se cerraba. Pero no con portazos, sino con el susurro de una carta escrita con amor. Aquella mañana de marzo, el cielo parecía recién lavado. No había ni una nube. Las jacarandas en flor cubrían con su manto lila los caminos de tierra que llevaban a la antigua Hacienda León, ahora renombrada con justicia, Casa Cultural San Elena. Me vestí con una camisa blanca, planchada la noche anterior. En el bolsillo del pecho guardé con cuidado la carta de Elena, no como un amuleto, sino como un testigo silencioso de todo lo que habíamos atravesado. Desde la entrada del recinto ya se escuchaban las voces, las risas, los saludos entre vecinos que hacía tiempo no se veían. Había estudiantes, amas de casa, maestros jubilados, periodistas locales y funcionarios del Ministerio de Cultura. Algunos niños corrían entre los pasillos recién pintados, sosteniendo globos de papel y flores silvestres. Lucía caminaba de un lado a otro, nerviosa pero concentrada. Verla así, activa, comprometida y con los ojos bien abiertos a los detalles, me conmovía más de lo que imaginaba. Mariana repartía folletos con la historia del lugar. Jimena ordenaba carpetas sobre una mesa improvisada para los representantes del gobierno. Una banda local tocaba una son jarocho suave en el fondo, y un grupo de jóvenes de Oaxaca preparaban su danza tradicional. El olor a tamales y café de olla llenaba el aire, mezclado con el aroma familiar del bugambilia y las risas. A las 11 en punto comenzó la ceremonia. Uno de los funcionarios subió al estrado y habló con voz solemne sobre la importancia de rescatar la historia olvidada. Usó esas mismas palabras. Yo asentí en silencio, y ahora, con profundo honor, invitamos al fundador honorario, don Ricardo Rivas, a compartir unas palabras. Subí despacio. Me detuve frente al micrófono. Mis manos no temblaban, pero el corazón sí. Miré al público, y entre todas esas caras encontré los ojos de Lucía, húmedos pero firmes. No hay futuro sin cimientos, dije, sin necesidad de leer nada. Y los nuestros fueron construidos por una mujer que creyó en la dignidad. Este lugar no es solo una estructura, es un recuerdo vivo. Hubo un silencio breve, y luego vinieron los aplausos. Breves, sinceros. Lucía se acercó después. Tomó el micrófono con manos aún temblorosas, pero su voz fue clara. Este lugar no es una victoria, es una reconciliación. Aquí, entre estas paredes, aprendí que el amor verdadero no pide perdón. Lo da. Jimena se secó una lágrima, y no fue la única. Luego se descubrió la placa de bronce. El velo blanco cayó y apareció la inscripción. Casa Cultural San Elena, fundada en memoria de quienes construyeron con fe y dignidad. Un grupo de niños colocó flores de cempasúchil a sus pies. Las cámaras captaron el momento. Pero yo no miraba a las cámaras, yo miraba el cielo. En la tarde atendimos a los medios. Un periodista se me acercó, con libreta en mano. ¿Qué siente al recuperar este lugar, don Ricardo? Lo miré a los ojos y respondí. No lo recuperé, solo lo devolví a donde siempre perteneció. Más tarde, entre la multitud, reconocí una figura que se acercaba con paso lento. Era don Arturo, bastón en mano, su mirada empañada.
Nunca pensé ver esto de nuevo, murmuró. También llegó Mateo, el viejo alfarero. Me entregó una pequeña escultura, 2 manos sosteniendo una casa, hecha con barro de San Elena, para que siempre recuerdes quiénes sostuvieron este lugar. La coloqué con orgullo junto a la entrada principal. Al caer la tarde, comenzó una pequeña fiesta improvisada. Servimos tamales, pan dulce y café caliente. Lucía bailó con los jóvenes estudiantes, riendo como hacía años no lo hacía. Jimena, entre sorbo y sorbo de café, nos hizo reír con una anécdota sobre su primer caso como abogada. Yo, desde una banca al fondo del patio, observaba. Solo observaba. Los rostros, los abrazos, los colores. Era como si el tiempo hubiera devuelto algo que creímos perdido para siempre. Cuando todo terminó, quedamos solo Lucía y yo, recogiendo los últimos pétalos caídos en el suelo. Ella recogía en silencio, con una serenidad nueva. Ahora entiendo lo que mamá quiso decir con construir con amor, susurró. El amor es la única estructura que no necesita planos, le respondí. El sol se escondía detrás de los cerros. Me senté frente a la entrada del centro, mientras los últimos rayos iluminaban la placa de bronce recién instalada. Lucía se acercó, puso su mano sobre mi hombro. Yo saqué la carta de Elena, la abrí una vez más, la leí en silencio. Luego la guardé. Miré alrededor, las paredes blancas, los murales de colores, las risas lejanas de los niños que aún jugaban entre los pasillos. Vi la memoria hecha ladrillo, el perdón hecho pintura, y entonces, con el corazón en paz, cerré mi cuaderno, ese donde durante meses escribí todo lo vivido. En la última hoja, tracé con calma una frase que lo decía todo. A veces, el silencio no es derrota. Es el eco de la dignidad